construyendo riquezas para muy pocos. ¿Qué dijo Sergio Maldonado, el hermano? A ver. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por concentrarse, por seguir acompañándonos. Y vamos a hacer lo que se puede hoy, porque es un día con mucha carga. Les pido disculpas si en algún momento no... Mientras en ese marco vemos a Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, que con su puño cerrado sigue pidiendo justicia, como también las otras madres y militantes de la vida. Todos queremos saber qué le pasó a Santiago. Y la vemos a Estela de Carlotto también. Quebró, está hablando nada más ni nada menos del hermano, que ya no lo tiene físicamente, pero levanta las banderas para que a través de Sergio podamos conocer toda la verdad. Hace 354 días nos Ahí va. encontrábamos en esta Plaza de Mayo pidiendo la aparición con vida de Santiago. Santiago, anarquista, artista, dibujante, tatuador, defensor de la tierra, un alma libre con un gran compromiso social, que vivía como sentía, con firmes ideales, pero ante todo un ser humano. Ese que con su mirada interpela a una parte de la sociedad. El 1 de agosto de 2017, Gendarmería Nacional ingresó a la comunidad de Cuyamen en el marco de un operativo ilegal y llevó a cabo una cacería humana con disparos con balas de goma y de plomo. Ese día Santiago desapareció. Allí comenzó nuestro camino de lucha. Debimos salir a la calle a buscarlo, a denunciar, a gritar hasta encontrarlo. 78 días interminables. Uno tras otro, esperando ese momento para poder volverlo a abrazar. Sin embargo, no pudimos. El 17 de octubre del año pasado apareció su cuerpo en el río Chubut, 80 metros río arriba, en un tramo que ya había sido recorrido y revisado por el Estado en 7 oportunidades. El 5 de agosto y el 18 de septiembre, más de 400 efectivos entre Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, perros rastreadores, drones, helicópteros y buzos pertenecientes a la Fuerza de Seguridad, quienes responden al ministerio de Patricia Bullrich, dijeron que no había nada en el mismo lugar que apareció el cuerpo. Ahí recuerda a Sergio y lo encuadra como una cacería. La cacería... Cuando el gobierno y algunos medios de comunicación instalaron que 55 peritos dijeron que Santiago llegó solo y que no hay nada que reclamar, les decimos que es más de las mentiras a las cuales estamos acostumbrados. Los resultados de la autopsia nos dicen dónde murió Santiago, qué día, en qué circunstancias y cuántos días estuvo en ese río. Por el contrario, los peritos de la Corte Suprema, el día 24 de noviembre, no pudieron responder a esas preguntas. Durante todo ese tiempo, los funcionarios estatales ocultaron información, encubrieron el accionar de la Gendarmería Nacional y persiguieron a nuestra familia en lugar de ponerla a resguardo y responder dónde está Santiago Maldonado. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a quien le pedimos en esta misma plaza su renuncia hace 11 meses por no haber apartado a Gendarmería e investigarla, pero sí haber desviado la investigación, diciendo que Santiago había sido herido por un puestero de la estancia Benetton, aún hoy sigue negando su desaparición forzada seguida de muerte, como si el operativo realizado por la Fuerza de Seguridad a su cargo no hubiese sido ilegal.
Es curioso y yo lo decía ayer y lo debatía, cuando todavía en la Argentina no se sabe qué pasó con Nisman. E incluso desde el espacio oficial se siembran dudas, no te dejan margen tampoco para este caso. No te dejan, este caso está cerrado para el Estado Nacional, el de Nisman no. Es curioso, ¿no? Ignacio Barrios, desde la plaza, decime. Ignacio, Nacho, vamos. ¿Cómo está, Horacio? Buenas noches, nos encontramos aquí en la Plaza de Mayo. Ya están liberando lo que fue el escenario principal aquí en la plaza, donde se ha congregado muchísima gente, miles y miles de personas que han venido aquí por el pedido de justicia tras la desaparición de Santiago Maldonado. Horacio, ¿me escucha? Impecablemente, quiero saber más y si podemos hablar con alguien para saber por qué y para qué fueron a la plaza. Vamos a buscar testimonios, Horacio, para que la gente nos diga por qué ha venido hacia aquí. ¿Qué vigencia? Caballero, ¿qué lo trajo aquí? ¿Qué lo convocó aquí este día a un año de la desaparición de Santiago Maldonado? Y sobre todo la movilización popular, que fue lo que impulsó que esta investigación de alguna manera tuviera curso y conocimiento popular. ¿A la señorita le llamó la atención la cantidad de personas que han venido este día precisamente para pedir justicia? No, la verdad que no, o sea, me parece que toda la gente que está acá, o sea, está porque quiere que los responsables del Estado, tanto Bullrich como Gendarmería, bueno, que Bullrich primero se vaya, digo, porque fue un accionar completamente que no tiene nada que ver, o sea, con lo que es la democracia. Además, está muerto hoy, o sea, hace un año de la muerte de Santiago Maldonado, así que todavía, o sea, estamos como en la misma de antes, así que no me sorprende, estamos todos acá pidiendo justicia, queremos que se vaya Bullrich, queremos que se vaya Macri, porque la verdad no podemos soportar más este tipo de violencia hacia la gente, los que luchan, hacia todos los luchadores políticos que son perseguidos por el gobierno, también como Sebastián Romero. ¿Cómo se llama? Así que bueno, nada, me parece que es importantísimo que estemos todos acá en la calle luchando. Muchísimas gracias chicos. Y Horacio, lo que decía también el hermano de Santiago Maldonado, Sergio, que a un año de la desaparición de precisamente Santiago, vuelve y sigue pidiendo la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Eso dijo por lo menos en declaraciones con la prensa. Bueno, Nacho, seguimos con línea abierta. Muchas gracias. Hola, Ricardo, ¿cómo te va? Ricardo Rubier, ¿cómo estás? ¿Bien? Yo digo, se piden respuestas frente a tantos silencios o verdades ya juzgadas. ¿Qué opinas? Sí, bueno, creo que el caso Maldonado, como otros casos, Roma, entra en una situación, en una zona de incertidumbre, en un cono de sombra. Cono de sombras. Del cual ya estamos acostumbrados y muestra nuestra baja densidad institucional. Cuando uno habla de la baja densidad institucional, en esto de, bueno, cuando uno arma un equipo, cada uno, en este caso el presidente, armó su equipo y eligió, en este caso, una ministra, un ministro, qué sé yo. ¿Qué imagen pública tiene, Pablo, la señora Bullrich? No, la imagen que tiene Patricia Bullrich, digamos, en el área metropolitana de Buenos Aires, le da que tiene más negativa que positiva. ¿Es una persona creíble para aquellos que le van a consultar? Mirá, ¿confiable? La imagen indicaría que no demasiado, digamos, en este sentido los números negativos son más altos que los positivos, con un rango importante. Creo que también la actitud que ha tenido la ministra durante el caso Maldonado hacen que esa opinión, digamos, tenga cierto asidero. Digamos, me parece que ha tenido algunas declaraciones erráticas respecto al caso y en ese sentido se explican un poco los valores. Los valores. Yo digo, en este contexto, da la casualidad y la coincidencia, hoy pasaron de todo, desde detenciones por sospechas y esas cosas, y coincidentemente te demandan un aumento de nafta, te mandan, y además el día de Maldonado. Todo el tiempo, digo, para la opinión pública, ¿me quieren sacar el foco de atención de los hechos reales? Bueno, sí, yo creo que puede haber, inclusive en el caso del día de hoy, con el tema de los cuadernos, puede haber hasta coincidencias de orden procesal, es decir,
los tiempos procesales pueden coincidir con los tiempos de otras cuestiones. No fue ayer ni mañana, es hoy. Ahora, el tema es cómo lo armás del punto de vista, es tarea de ustedes, cómo lo armás del punto de vista periodístico. Es decir, es mucha información que en realidad lo que sale, lo que se emite es una síntesis. Claro. Uno elige cómo armar la síntesis. Ahí va, ahí va. Ahí en la plaza lo veo a Juan Cabandier, está con Matías Rezano. A ver, la cámara se queda quieta, Matías está viendo el micrófono, busca, prende y dice, vamos. Horacio. Lo escucho con atención. Buenas tardes, Horacio. Estamos con Juan Cabandier, que formó parte también de este acto en homenaje a Santiago Maldonado. ¿Qué se siente estar acá un año después de lo que pasó? Mientras te pongo en contacto con Horacio Mon. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va? Horacio, buenas tardes. Muy bien, acá estamos, bueno, un año de aquel hecho trágico de la desaparición de Santiago, y un año donde ha habido retrocesos en materia de la investigación, donde no se conoce la verdad, donde el Estado también es responsable y donde han sucedido cosas realmente que uno no puede creer que hayan sucedido, como la intervención del teléfono de Sergio, el hermano de Santiago, mientras estaba luchando y peleando por la aparición, y posterior y también a la aparición después de 72 días. La complicidad de la fuerza de la Gendarmería, de la Justicia y del Gobierno, y la falta de respuesta ante un hecho que todavía no se conocen los detalles ni se conocen datos tan esenciales, como por ejemplo que el cuerpo de Santiago haya estado ahí tantos días y que haya habido un rastrillaje por el mismo lugar y no se lo ha visto, o que la profundidad justo donde estaba el cuerpo era ínfima, o que su ropa haya quedado intacta, que su DNI haya quedado intacto. La verdad que todavía tenemos muchas dudas al respecto, y eso es lo que manifestó Sergio, su hermano, y todos los que estamos acá viniendo a exigirle al gobierno justicia y a la justicia, en el mismo sentido, avances en la causa. Yo digo, es curioso y es paradójico que mientras otro caso que todavía no tiene resolución, como el caso Nisman o las sospechas, el propio Estado, gobierno, en realidad el gobierno lo deja como un final abierto y quiere llegar a su verdad o a la verdad que impone. Pero este caso lo cierra. Este caso lo cierra desde el primer día que desapareció Maldonado, no cuando fue reencontrado. Entonces, hay que ser muy ingenuo para entender cómo me tratan de distraer en un momento muy difícil de la Argentina, donde también pasan otras cosas graves. Sin lugar a dudas, marcaste un caso que es lo opuesto a lo de Santiago, justamente, también con elementos para tener en cuenta, ¿no? Como una pericia de la Gendarmería, cuando tanto los peritos de la Corte Suprema con gran prestigio y los peritos mismos de la Policía Federal, que tienen vasta experiencia en pericias, en el caso Nisman, han manifestado que no hubo nadie dentro del baño de su departamento, que han manifestado un suicidio, pero sin embargo la Gendarmería, desde que llegó el gobierno y después de la defensa que hizo Patricia Bullrich sobre el caso Maldonado, defendiendo a los gendarmes, justamente la Gendarmería sale a decir que, bueno, que en realidad ahora encontraron que a Nisman lo mataron. Entonces, la verdad que es importante que la sociedad reflexione, que no se coma la curva de este engaño, de este artilugio espantoso que arbitra el gobierno con complicidad de Fuerzas Armadas y también de distintos poderes, ¿no? Bueno, ahí pusiste un sujeto también para pensar en voz alta a partir o a propósito de este decreto de que las Fuerzas Armadas formen parte de la seguridad interior, donde todos volvemos a ser enemigos. Yo no te voy a decir a vos que en primera persona viviste con tu biografía, que significa que las Fuerzas Armadas, entre comillas, nos defiendan. Y en definitiva, lo único que hacen es perseguir al enemigo interior, que somos todos, ¿no? Sí. Claro, en el marco del gobierno de Macri y de Patricia Bullrich como ministra, hoy la doctrina imperante es que las fuerzas de seguridad matan. Es decir, no hay uso gradual de la fuerza, no hay voz de alerta, simplemente matan. Y eso, si le sumás al accionar
y a la preparación y al tipo de armamento de las Fuerzas Armadas, trabajando en conjunto con las Fuerzas de Seguridad, es una combinación letal, que ha tenido experiencias en la región, como el caso de México, el caso de Colombia, el caso de Brasil, donde los resultados fueron paupérrimos. En el 76 Entonces, al 83, para poder implementar la doctrina de seguridad interior, cerraron el Parlamento. Que hoy, en democracia, ignoren al Congreso y lo jueguen por decreto. ¿Qué te sentís vos siendo hoy un representante parlamentario? Bueno, a ver, sí, básicamente siento que no se están respetando las instancias institucionales, ¿no? Y existe de esta manera una omisión al Parlamento, como decías, pero también una intromisión de un poder sobre otro, dado que es el Congreso quien tiene que discutir el accionar de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, cosa que la Constitución es muy clara y el conjunto de leyes también son muy claros. Pero me parece que también lo que ha pasado, Horacio, es que se ha roto un pacto democrático de las distintas fuerzas, del 83 a esta parte, con este decreto del presidente que posibilita la intromisión de Fuerzas Armadas en seguridad interior. Y además, podemos decir que... y además el entrenamiento por parte de fuerzas especiales de otros países, la intervención y el cruce de banderas en lugares estratégicos. Eso. Es difícil. Eso te iba a decir. Básicamente esto es un diseño que está impartido desde Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos hace décadas que viene con esta idea de doctrina para los países en desarrollo, donde se le baja el rango a las Fuerzas Armadas para que dejen de bregar por la soberanía de los países, se introduzcan en seguridad interior para reducir la capacidad de defensa de la soberanía del territorio de los países en desarrollo. Y ellos son los que ante un conflicto bélico se introducen, copan para resguardar la seguridad de esos países que dejan de tener Fuerzas Armadas en pos del cuidado y protección de su soberanía. Siendo y agravado que Argentina hoy tiene una hipótesis de conflicto no territorial de países vecinos, sino de defensa de sus recursos naturales, el acuífero guaraní, nuestros hielos continentales. Entonces, la verdad que asistir a que un gobierno como el del presidente actual esté consustanciado con la idea de los Estados Unidos, realmente me apena y es una herida que tenemos los argentinos que queremos nuestra patria y los que defendemos nuestra bandera y los que queremos nuestra soberanía. Lo entiendo de aquellos que no tienen una posición clara sobre la soberanía y entiendo al mismo tiempo que el presidente no tiene una idea clara sobre la soberanía. Un presidente que le deja a Lewis hacer lo que hace en Río Negro o un presidente que deja instaurar bases norteamericanas en Ushuaia o en la Triple Frontera con la excusa del supuesto terrorismo, de amenazas terroristas, la verdad que es hora de que los argentinos, que nuestros ciudadanos, dejemos de comernos la curva, entender que el gobierno mete todo el tiempo falopa para que confundir a la gente, que en realidad están metiendo un enclave norteamericano en nuestro territorio y eso es un peligro para nuestros ciudadanos y también para nuestros recursos, ¿no? Juan, muchísimas gracias, Cabandier. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias. Por favor. Gracias a vos también. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. ¿Qué piensa de la Argentina de hoy? Bueno, les estaba escuchando. Con un día tan particular. Estaba escuchando y creo que es evidente que ellos están tratando de sacar la atención sobre lo que realmente la gente está sufriendo, porque esta gente está sufriendo buscando justicia. Un hermano que clama justicia y que todavía no sabemos qué pasó. Pero además hay millones de argentinos que están sufriendo en su economía familiar, que no pueden, no les alcanza y que también están siendo distraídos con cuestiones de las que nos estamos hablando. Sin duda. Esto es lo que está. El presidente, Horacio, que quiero decir algo más, porque el presidente les habla y con recetas simplistas a la gente, diciéndole vayan y caminen, cuando está votado no para dar consejos, pero también está votado para gobernar. Es curioso y es patológico lo que uno analiza, porque con ese mismo criterio, y saco la palabra alimentación, dice, bueno, nosotros ya tenemos la verdad.
Ah, sí. Este cadáver que está aquí, que parece que es de Santiago Maldonado, ya está. Entonces sigan caminando, vía. Ya lo tiene, ya está, ya lo tenés, no me pregunten más dónde está Santiago. Momentito, compadre. Exacto. No, camine. ¿A dónde quiero que camine? Yo quiero saber cómo llegó, qué le pasó. No, camine, yo tengo el poder ahora. ¿Qué siente usted? No es casual, Horacio, vos lo decías muy bien. Me parece que permanentemente el gobierno nacional, el gobierno de Mauricio Macri, busca imponer temas en la sociedad argentina y distraer de alguna manera de lo que realmente está pasando, que es si se quiere, llevar los fondos de los trabajadores argentinos y de los que menos tienen. Yo vivo en Buenos Aires. La mayoría viven en Capital Federal, ¿no? Sí. La mayoría. Sí. Menos nosotros. Menos nosotros. Ahí va la pregunta. ¿Cómo es vivir en la Patagonia? Bueno, nosotros en la Patagonia, casualmente... El señor que ustedes están viendo, entre otras cosas, es intendente de la ciudad de General Roca. Bueno, nosotros en la Patagonia lo que estamos viendo, mientras nos empapan con una realidad muy diferente, mientras hoy vemos lo de la marcha por lo de Santiago Maldonado, sí. Mientras ayer veíamos cómo a un sindicato le ponen una multa de más de 800 millones, a otro sindicato también lo persiguen. Mientras pasa todo esto, por lo bajo presentan decretos donde directamente cortan a la mitad las asignaciones familiares para la Patagonia, equiparándolas con la zona central del conurbano y zona metropolitana. Acá en Buenos Aires hay 10 grados con una sensación térmica tal vez 1 grado menos. En Roca, a esta hora, ¿qué temperatura hay? Y a esta hora puede estar bajo cero. Hoy a la mañana, 3 grados bajo cero. 3 grados bajo cero. Todos tienen calor. Hoy, el que está a cargo de la energía de nuestro país dijo, tomá, 30% más. Ahí ahí va. Es mucho más grave. Es mucho más grave. Es mucho más grave porque tenemos un presidente que permanentemente ataca al interior profundo y en particular a la Patagonia. A la Patagonia suele ir a vacacionar, se la pasa de vacaciones, y cada tanto a esconderse a lo de su amigo Lewis. Sí. Para aquellos que no tienen la menor idea, ¿le puede decir quién es el señor Lewis? Es el multimillonario inglés que se ha apropiado de un montón de tierras y tiene un lago privado prácticamente para él en la Patagonia. A ver, tenemos un presidente de la Nación que el año pasado, vos recordarás, Horacio, dijo que los patagónicos andábamos en remera. No, tremendo. Yo le invitaría al presidente 3 grados bajo cero. Que vaya hoy o que vaya al medio de la provincia de Río Negro, de Neuquén o de Chubut. Usted es de Neuquén, ¿no es cierto? Bueno, es el mismo presidente Horacio que hace algunos meses nada más dijo que en las veredas de las localidades patagónicas estaban calefaccionadas. No. Muy fuerte. Yo le digo una cosa, y es un tema que vamos a charlarlo y debatirlo si no están anoticiados. En el tema de los recortes sociales, ¿qué significa el recorte social para la Patagonia? Mira, Horacio, la verdad que el recorte es la receta que el Fondo Monetario le va susurrando al oído al presidente. ¿Y en la práctica qué? Y el presidente aplica cuando vos tenés un vecino, ¿qué le falta? Castigos sobre los trabajadores, porque esto que decía Martín, básicamente van sobre el salario, en este caso la asignación familiar de los trabajadores del sector privado, más los del sector público nacional, pero además ya anunciaron que van a ir por la zona del haber jubilatorio, porque consideran que es lo mismo. Y hoy lo teníamos a Marcos Peña en el Congreso, yo le mostré claramente, por ejemplo, los precios de una cadena de supermercados de su familia, que es la Anónima, que es de la familia del jefe de gabinete. En toda la Patagonia. Y le mostraba los precios de 1 kilo de carne en la Patagonia. ¿Cuánto vale 1 kilo de carne en la Patagonia? Hoy, por ejemplo, le mostraba vacío, 289 pesos en la cartelera de la Anónima de hoy en Villa Langostura. Que es la familia de Peña. Que es de casi la 300 pesos. Casi 300 En Buenos Aires, pesos. que se compra caro, está en 150, 160. Un pasaje colectivo urbano en Neuquén vale el doble de lo que vale acá, justamente el doble. Por eso digo, este gobierno la verdad que tiene insensibilidad, desconocimiento. Recién preguntabas qué pensamos de este gobierno. Y es el gobierno de la inoperancia. La ministra de Seguridad no genera seguridad. El ministro de Economía es un evasor confeso que se acogió al blanqueo porque estaba evadiendo.
El ministro de Finanzas nos endeuda tasas irracionales por 100 años. ¿Qué te decía Peña cuando vos le mostrabas? Nada, eso? Peña no contesta. Peña va al Congreso y no contesta. Le hice 4 preguntas, no contestó ninguna de las 4. ¿Y que te mira? Pero con un gran desconocimiento, porque del ¿Pero decreto... que te mira? Le pregunté sobre el decreto que él mismo firmó y lo desconocía. No sabía Él lo desconocía. ni qué había firmado. En eso no estaba entrenado. No, yo creo que gobiernan mirando la capital federal y por eso nosotros muchas veces decimos allá que los ¿Qué porteños... cosa venía a por ahí, defender territorio y gente? no hay federalismo con este gobierno. No. Se lo ¿Vos qué llevan opinás, puesto. Castillo? No, obviamente es una barbaridad lo que ha hecho el gobierno con Y el yo digo recorte de las a un asignaciones, año ¿no? ¿dónde está Maldonado? Mirá, vengo de la marcha, Ah, ¿y estuve qué te ahí, pasó? en la Plaza Colmada. ¿Qué te pasó a vos? Estuve en todas las marchas desde Está todo bien, la pero a vos, desaparición. ¿qué te pasó a vos, Castillo, a vos? Te juro que es un hecho de profunda indignación, ¿no? Porque lo que han hecho para perseguir a Sergio con... Yo creo que lo que delata al gobierno es toda la actividad de los trolls, ¿no? En contra, porque si ellos no hubiesen tenido Hoy fue nada tremendo, que encubrir, tremendo. ¿por qué Cada uno habrá recibido... todas esas operaciones abominables que han realizado desde el mismo día de la desaparición? Y ahora, digamos, la impugnación del informe oficial de los peritos, que creo que tiene muchos puntos muy sólidos para afirmar que hay una alta probabilidad de que haya sido plantado, ¿no? Lo que ellos quisieron plantear como una Hoy lo realidad se apartaron ahogó, ¿no? a quien tenía la teoría de plantar. ¿Ustedes son docentes? Docentes de las universidades nacionales. Te pido por favor con el micrófono. Ponételo más cerca tuyo. Gracias por venir. Buenas tardes. Digo, como hombres y mujeres con compromiso, mirando tal vez con conocimiento. ¿Dónde estamos plantados frente a tanta pregunta? Estamos en una crisis sin precedentes. Habilitamos el micrófono, por favor. Estamos en una situación muy crítica, con una democracia muy debilitada o en todo caso acechada porque es insostenible que el gobierno se esté manejando por la vía de los decretos, que se estén manejando cosas tan importantes para la vida. ¿Usted tiene las mismas preguntas que tenemos todos? Todo el mundo tiene las mismas preguntas y todos los días hay anuncios que nos afectan a todos y todos los ciudadanos de la misma manera, en mayor o menor medida, porque el decreto del cual hablaban hace un rato afecta, sí, muchísimo a los patagónicos, nuestra compañera Rita de Santa Cruz también. Creo que cosa curiosa, hace 2 o 3 días se cumplieron más de 50 años de la Noche de los Bastones Largos, donde en un gobierno de facto como el de Onganía, a palazos a los estudiantes y profesores los desalojaron de la universidad porque el poder de las botas creía que tenía la última palabra. Y de esa universidad, entre otros, salieron, además de miles, un premio Nobel como Mister que se tuvo que ir a Londres. ¿Qué opinas, Ricardo? Sí, exactamente. Se cumple un aniversario de... Yo estaba ahí. No me digas. Sí, yo estaba en la Facultad de Filosofía y Letras. Ah, no me digas. Era estudiante en la facultad, claro. Así que recuerdo perfectamente aquella noche en la cual salimos todos contra la pared en la Avenida Independencia en la facultad, amenazados por las fuerzas policiales. Sí, indudablemente, como vos estás uniendo los hechos, estás uniendo los bastones largos con el caso Maldonado. Volviendo al caso Maldonado, digamos, lo que a uno se le ocurre es casi una pregunta de niño, que le haría un niño y que no tiene respuesta hasta ahora, que es cómo un hombre, digamos, que no sabía nadar, se iba a meter en el río. Tomemos la declaración del juez como la declaración válida hasta ahora. Cómo un hombre se iba a meter en una situación, salvo que estuviera viviendo una situación de inminente peligro. Claro, claro. Porque una persona hace eso gato y ratón, cuando está en una situación de inminente peligro, porque me escondo, me busco. Tiene que elegir entre una cosa y la otra. Tal cual. Y elige en forma desesperada. Desesperada. Esa parte, casi nadie me la cuenta. Un relato, nadie la cuenta. ¿Me la cuentan ahí? Nadie la cuenta. ¿Vos qué opinás? Gracias por venir. Sí, la situación de Santiago Maldonado lo que expresa es la persecución que viene haciendo el gobierno ante cualquier tipo de hecho político opositor. El ejemplo es ese, va a hacer una protesta, desaparece en el cuerpo, aparece muerto al poco tiempo, la misma situación que con Rafael Nahuel, que le dan un tiro por la espalda, la misma situación que con nuestras compañeras y compañeros presos políticos de Jujuy, Milagro Sala y el resto de los compañeros y las compañeras que llevan hoy no justamente... lo dejaron entrar a su marido, a los familiares, a su abogado,
porque se ha descompensado y no lo dejaron entrar a nadie, al menos hasta ahora, con esta historia del poder absoluto. ¿Y vos qué opinas? Sí, como manifestaban todos, creo que lo vivimos desde un lugar también de sentir la perversidad, ¿no? del gobierno en temas tan delicados. Castillo, los compañeros también hablaban de la cuestión de los trolls y todos los mecanismos que usan para instalar cosas, y todos habremos visto y escuchado descerebrados decir, se ahogó, ya está, ¿qué más quieren saber? ¿No? Y como manifestaban, suponte que la teoría válida es que se ahogó solo y estuvo ahí 25.000 días y nadie lo vio. Sí. ¿Cómo llegó ahí? Porque con el cuento de se ahogó nos quieren ocultar la represión de la gendarmería, la represión que se venía Bueno, en un momento determinado yo vi el corto, es decir, vi la película, pero el tráiler de la película de Bauer, donde la Bullrich dice, yo no voy a tirar un gendarme por la ventana. Y hoy la plaza pidió la renuncia de la ministra. Entonces, entre ustedes que estudian y analizan todo el tiempo el mensaje, a dónde va el mensaje y cómo se construye la palabra y la idea, digo, si ella no quiere exponer la fuerza que conduce, pero desde el otro lado dicen, bueno, a ver, mire un poco más ampliamente, algo pasó. Algo pasó. ¿Qué pasó? No, bueno, eso todavía no lo sabemos. O sea, vimos imágenes de cómo la gendarmería actuó corriendo a los manifestantes de la ruta. No sabemos lo que pasó. Una cosa es la imagen que un día me mostraron con el gomón despacito y el buzo tratando. Pero la anterior, corriendo, manifestando, cortando, la camioneta con el tráiler de atrás, más la carga de atrás, cargando un bulto que desaparece en sentido contrario a la cámara, porque una cosa es este río, es el río Chubut, ¿no es cierto? Despacio, buscan los buzos, hacen su trabajo profesional, parece todo quieto y casi un fílmico. Pero antes de todo eso, un día como hoy, cuando entra en la persecución de la ruta y la camioneta y el bulto y los tiros y Echazú que sale con toda la cara cortada, algo pasó. Es que Horacio lo que encubren es un crimen de Estado. Un crimen de Estado. Un crimen de Estado. Cualquiera de las dos hipótesis. Murió perseguido por la represión de la gendarmería y se ahogó. O lo mataron y lo plantaron. Bueno, en ambos casos, crimen de Estado. Eso es lo que sabemos, hubo un crimen de Estado. Ahí está, esas son las imágenes, ahí vemos, ahí está. Esas son las imágenes cuando se cortó la ruta de Santiago, naturalmente, para protestar. Él se adhiere, se suma a esa protesta de los mapuches. Ahí está Gendarmería, a un alto del camino. Hola Natalia. Natalia Teresa, ¿qué tal? Bien, ¿vos? Yo vengo a hablar de otro... Sí, pero digo, en el contexto... esas imágenes que vos mostrabas recién es la última vez que se lo vio con vida a Santiago Maldonado, ese círculo lo advierte con vida en movimiento. No, bien lo marcás, bien lo señalás. Mientras todos ayer estábamos armando agendas,